En el corazón de Cuba, aproximadamente a 45 kilómetros de La Habana, se encuentra una ciudad con un nombre sorprendente: Hershey, como el chocolate. No es una coincidencia. En 1916, Milton Hershey, magnate estadounidense del chocolate, tomó una decisión que sorprendió a todos sus competidores. Invirtió el equivalente a $100 millones actuales para construir toda una ciudad en Cuba, y no para producir chocolate. Te invitamos a conocer la historia de Central Hershey, una próspera ciudad cubana conocida como la pequeña Pensilvania del Caribe. Sin embargo, pocos conocen el oscuro origen de esta ciudad, que está relacionado con el destino de su fundador. Milton Hershey, en 1915, estaba en la cima de su carrera como empresario y visionario. Su empresa alcanzó una facturación anual de más de $20 millones, una suma increíble para esa época. La fábrica en Pensilvania producía más de 100,000 barras de chocolate diariamente, creando un imperio del chocolate. Fundó una ciudad que llevaba su nombre, con infraestructura y servicios que reflejaban su filosofía de cuidado hacia los empleados. Su esposa Catherine fue su compañera constante y apoyo en este camino. Sin embargo, en marzo de 1915, Catherine falleció, lo que le afectó profundamente. La Primera Guerra Mundial cambió seriamente la economía mundial, especialmente el mercado del azúcar en Europa. La producción de remolacha azucarera cayó drásticamente de 8.300.000 toneladas en 1913 a 2.800.000 en 1919. La demanda de azúcar de caña comenzó a crecer rápidamente, lo que llevó a un aumento de precios de 4 centavos por libra a casi 20 centavos en algunos mercados. Cuba, que entonces producía alrededor del 25% del azúcar mundial, estaba en una posición ventajosa, pero políticamente y socialmente complicada. La isla atravesaba un periodo conocido como el baile de los millones, un tiempo de aparente prosperidad gracias al auge de la industria azucarera, pero con una fuerte dependencia económica de los Estados Unidos. El país funcionaba bajo la Enmienda Platt, que otorgaba a Estados Unidos el derecho a la intervención militar y el control de la política exterior de Cuba. Esto creaba una relación de cuasi protectorado, fomentaba las inversiones americanas, pero limitaba la soberanía de Cuba. La empresa Hershey, siempre atenta a las oportunidades, vio en esta crisis una oportunidad para asegurar una fuente confiable de azúcar para su producción de chocolate. Esta idea comenzó a formarse en la mente de Hershey como un nuevo proyecto, lo que lo llevó a un viaje a Cuba para llevar a cabo lo planeado. En 1916, Hershey quedó impresionado por la tierra fértil, las interminables plantaciones de caña de azúcar y el enorme potencial de desarrollo en Cuba. Entonces la isla producía más de 3 millones de toneladas de azúcar anualmente, y los precios alcanzaban máximos históricos. Hershey invirtió rápidamente más de $4,5 millones de dólares. Comenzó a comprar grandes extensiones de tierra en la región de Santa Cruz del Norte, aproximadamente a 50 kilómetros al este de La Habana. En su apogeo, las propiedades de Hershey en Cuba incluían 60,000 acres, 5 ingenios azucareros y otras instalaciones con una capacidad de producción total de más de 200,000 sacos de azúcar por temporada. Inspirado por el éxito del modelo de ciudad que creó en Pensilvania, Hershey quiso reproducir esa fórmula en una nueva tierra. El ingenio central de Hershey debía ser no solo una planta azucarera, sino una comunidad completa.
Él construyó casas modernas para los trabajadores y sus familias. Creó escuelas gratuitas para los niños y hospitales para la atención médica. Esto era inusual para la Cuba rural de esa época. Hershey quería que Central Hershey se convirtiera en un símbolo de progreso. Debía ser un lugar donde los cubanos pudieran trabajar y vivir mejor, llevando un estilo de vida que reflejara su desarrollo y oportunidades. Los valores estadounidenses aparecieron en la isla caribeña, a pesar de los problemas. Hershey proporcionó comodidades como escuelas y hospitales, pero surgieron dificultades significativas con la segregación de clase y raza dentro de la comunidad. Con el desarrollo del proyecto, el paisaje de Santa Cruz del Norte comenzó a cambiar. Donde antes solo había campos de caña de azúcar, aparecieron edificios de ladrillo, carreteras asfaltadas y postes eléctricos. Hershey introdujo la electricidad en la fábrica, gracias a lo cual la comunidad se iluminaba por la noche, algo impensable en muchas zonas rurales de la isla. Este progreso generaba tanto admiración como preocupación. Para algunos, Hershey era un benefactor extranjero que traía progreso. Para otros, un empresario estadounidense que aumentaba la influencia sobre las tierras cubanas. La planta central de Hershey comenzó a operar a plena capacidad el 20 de marzo de 1919. El ingenio azucarero se convirtió en uno de los más grandes de Cuba, produciendo azúcar a una velocidad impresionante. La fábrica satisfacía las necesidades de la planta de chocolate en Pensilvania. La visión de Hershey se iba materializando poco a poco, y la comunidad alrededor de la fábrica se expandía. La gente hablaba de la ciudad americana en Cuba, y aunque muchos estaban agradecidos por las oportunidades, también existían sentimientos contradictorios sobre la influencia extranjera. Las preguntas sobre la influencia de Hershey en la economía y la identidad de la región se volvían cada vez más relevantes. Para Hershey, el siguiente paso estaba claro: conectar su imperio económico. En Cuba, las distancias representaban un problema serio, y transportar azúcar a los puertos se convertía en una tarea complicada y costosa. Entonces Hershey decidió llevar a cabo otro proyecto ambicioso: la construcción del ferrocarril eléctrico Hershey entre La Habana y Matanzas. Este ferrocarril facilitaría el transporte de azúcar y proporcionaría una comunicación conveniente para los residentes de la hacienda central de Hershey y las comunidades cercanas. El tren permitiría viajar a la capital y a otras ciudades con mucho más confort, convirtiéndose en el primer tren eléctrico en Cuba. Fue un ejemplo de innovación que superaba a muchos sistemas de transporte en la isla y un símbolo de la dedicación de Hershey a su idea para Cuba. El ferrocarril se completó en octubre de 1922, lo que fortaleció la reputación de Hershey como un empresario visionario. La década avanzaba y el nombre de Hershey se volvía cada vez más conocido en el país gracias a sus inversiones y al desarrollo de la industria azucarera. En los años 20, Milton Hershey planeaba expandir su empresa azucarera en Cuba de manera aún más ambiciosa y a gran escala. En la época conocida como los Años Dorados, Cuba disfrutaba de una prosperidad sin precedentes. El país producía el 30% del azúcar mundial, exportando productos por más de $200 millones anuales. Ya entonces se fundó la planta central Hershey,
como una comunidad modelo con inversiones iniciales superiores a $40 millones de aquella época. Su visión de desarrollo parecía ilimitada. Ese mismo año, Hershey amplió sus actividades al adquirir la planta central Rosario. Allí fundó una escuela agrícola para huérfanos, inspirada en la Milton Hershey School de Pensilvania. El objetivo de esta escuela es preparar a los jóvenes para carreras en la agricultura y la industria, fortaleciendo una comunidad sostenible y autosuficiente. La filantropía y la industria de Hershey se combinaron claramente en este proyecto educativo, reflejando su empeño en mejorar la vida de la comunidad. En 1925, durante la presidencia de Gerardo Machado, quien promovía políticas de americanización y desarrollo industrial, Hershey adquirió los complejos Central Carana y Central San Antonio. El monto total de la compra fue de $8.300.000, lo que aumentó la capacidad de producción en 180,000 sacos de azúcar anualmente. La adquisición de la planta central Jesús María en 1927 fue otro paso importante en la estrategia de expansión de Hershey. Hershey fortalecía su creciente influencia imperial, consolidando su posición en el mercado del azúcar. Cada nueva fábrica significaba no solo más producción, sino también mejoras en la infraestructura y los servicios. Estas mejoras beneficiaban a los trabajadores y sus familias, creando condiciones de vida y trabajo más cómodas en la industria azucarera de Cuba. En 1927, el presidente Machado otorgó a Hershey la Gran Cruz de la Orden Nacional Carlos Manuel de Céspedes. Este premio gubernamental supremo de Cuba destacaba la influencia y la importancia de Hershey en la sociedad de aquella época. Sin embargo, más tarde, este premio fue percibido por algunos como un símbolo de las controvertidas relaciones del capital estadounidense con el régimen de Machado, derrocado en 1933. A finales de los años 20, la fábrica Hershey alcanzó su nivel máximo de producción, alrededor de 18,000 sacos de azúcar refinado diariamente. Este récord no solo demostraba la eficiencia del complejo, sino también la creciente influencia de Hershey en la industria azucarera de Cuba. En los años 30, el Central Hershey se convirtió en una ciudad modelo de Cuba, destacándose por su infraestructura bien planificada y servicios públicos de calidad. Gracias a esto, la ciudad ganó amplia fama como ejemplo de desarrollo exitoso y organización social. A pesar de la presión destructiva que golpeó duramente la economía cubana y llevó a la caída de Machado, Central Hershey permaneció como un oasis de estabilidad en el país. El desempleo alcanzó el 33% y más de 100 ingenios azucareros cerraron. Pero las operaciones de Hershey continuaron, aunque a menor escala. La empresa mantuvo los empleos a pesar de la reducción de salarios entre el 15 y 20%, demostrando cuidado por los empleados en tiempos difíciles. Milton Hershey pasaba cada vez más tiempo en Cuba, usando el país como refugio personal y base para operaciones comerciales. Aunque visitaba la isla con frecuencia, su hogar principal seguía siendo Pensilvania hasta los últimos años de su vida, y su presencia constante fortalecía sus proyectos en Cuba. El atractivo de Central Hershey y Central San Antonio no se limitaba a los habitantes locales, ya que la fama de estas comunidades crecía. El interés de los turistas de Estados Unidos también aumentaba.
manteniendo la conexión de Hershey y sus empleados con los EEUU. La llegada de visitantes del norte apoyaba un intercambio cultural constante entre Cuba y Estados Unidos. En 1940 se creó un álbum de recortes que contenía alrededor de 250 fotografías. Las propiedades de la empresa Hershey en Cuba reflejan su actividad de aquella época. Este documento se convirtió en un testimonio visual de la influencia de Hershey en Cuba, tanto positiva como negativa. Bajo la dirección del presidente Fulgencio Batista, la central Hershey permaneció como un símbolo de innovación y progreso. Al mismo tiempo, recordaba el creciente dominio de Estados Unidos. Las inversiones estadounidenses en Cuba superaban los 1.500 millones de dólares, controlando el 60% de la producción de azúcar. Esto generaba tensiones entre los ideales filantrópicos de Hershey y las preocupaciones sobre la influencia extranjera. Estos conflictos se intensificaban, preparando el terreno para futuros enfrentamientos. En la década de 1940, la situación política en Cuba cambiaba drásticamente, a pesar de los éxitos de la Central Hershey. La Central Hershey seguía siendo ejemplar y próspera, produciendo alrededor de 230,000 sacos de azúcar anualmente, con un valor de más de 8 millones de dólares. Los crecientes sentimientos antiamericanos y la competencia comenzaron a desafiar el imperio de Hershey. El período de 1946 a 1959 se caracterizó por un deterioro gradual de las condiciones laborales. En 1946, en medio de una inflación del 40% y un aumento de los conflictos laborales, Hershey vendió sus activos cubanos a la empresa Cuban Atlantic Sugar. La empresa vendió sus activos por 30 millones de dólares, poniendo fin a su participación directa en la isla. Sin embargo, su legado permaneció en la infraestructura y las comunidades que ayudó a crear. La situación en Cuba se agravó con la llegada de la Revolución Cubana en 1959. Este movimiento, liderado por Fidel Castro, trajo cambios profundos. La revolución se basó en principios socialistas y antiimperialistas. Sus reformas buscaron destruir la fuerte influencia extranjera que había dominado la economía cubana durante décadas. Dentro de estas reformas, el nuevo gobierno de Cuba confiscó todas las tierras y empresas extranjeras, incluida la propiedad de la compañía Hershey. El Central Hershey fue renombrado como Central Camilo Cienfuegos. El nombre, Central Camilo Cienfuegos, fue dado en honor a uno de los héroes de la Revolución, simbolizando la transferencia de control de Estados Unidos a Cuba. Los activos pasaron a formar parte del Instituto Nacional de Reforma Agraria. El instituto no solo gestionaba los objetos nacionalizados, sino que también promovía nuevos modelos de producción colectiva y cooperativa, cambiando la estructura de la agricultura. El nuevo gobierno de Cuba promulgó la Ley de Reforma Agraria el 17 de mayo de 1959, que fue un paso importante en la redistribución de tierras. La ley fue el primer paso para la expropiación de grandes propiedades, muchas de las cuales pertenecían a empresas estadounidenses, lo que llevó a la nacionalización de la mayoría de las grandes propiedades, especialmente las extranjeras, en Cuba. Después de la partida de Hershey y la nacionalización de sus propiedades, la Central Hershey perdió su esplendor
La infraestructura comenzó a deteriorarse y la próspera comunidad desapareció con el tiempo. En los años 90, tras la disolución de la URSS y la suspensión de las subvenciones soviéticas de entre 4 y 5 mil millones de dólares anuales, la situación empeoró dramáticamente. El período especial golpeó duramente a la antigua Central Hershey y el transporte ferroviario eléctrico de Hershey se convirtió en una atracción turística popular para los visitantes de Cuba. Esta línea ferroviaria, una de las pocas eléctricas que se conservan en la región, simbolizaba la influencia de Hershey y las dificultades económicas del gobierno cubano. Quedando como una reliquia de tiempos pasados, el declive de la Central Hershey fue evidente durante las décadas siguientes, reflejando los cambios en la economía y la sociedad. En 1970, Cuba era el mayor exportador mundial de azúcar, produciendo 8 millones de toneladas, pero para 1995 esta cifra cayó a menos de 2 millones. La falta de mantenimiento y recursos llevó al deterioro de casas, escuelas y hospitales que alguna vez fueron el orgullo de la comunidad. Las promesas de progreso y bienestar parecían cada vez más lejanas con cada año. La ciudad de Hershey se convirtió en una imagen nostálgica de una época pasada. En los años 90, Cuba ya no era el gigante azucarero que había sido antes. La producción de azúcar en Cuba cayó de 8 millones a 3 millones y medio de toneladas para el año 2002. El gobierno cerró 71 de los 156 ingenios azucareros. Esto formó parte de una reorganización a gran escala. Más de 100,000 trabajadores quedaron sin empleo, lo que causó serios problemas sociales. Aunque la antigua fábrica de azúcar Hershey logró mantenerse abierta después de su primer cierre, su producción era solo el 20% de su nivel anterior. En 2018, se suspendió el funcionamiento del tren Hershey tras 96 años de operación continua debido al desgaste y la falta de mantenimiento. Esto marcó el fin del legado único de la presencia de Hershey en Cuba. El cierre fue un golpe significativo para los habitantes locales y los turistas. En 2024, Hershey en Cuba parecía un pedazo vivo de historia. La ciudad parecía un fantasma. Los edificios abandonados, la fábrica de azúcar en decadencia. Estos edificios abandonados y la fábrica central de azúcar creaban una vista inquietantemente hermosa de un lugar que prosperó en el pasado. Algunas estructuras aún permanecían, otras se habían derrumbado. Estas construcciones simbolizaban la recesión económica y los cambios históricos que atravesó la isla. Expertos locales e historiadores discutían el legado de Hershey en Cuba. La cuestión era si la influencia de Hershey fue finalmente benéfica o explotadora. Michael D'Antonio afirmaba en su libro que Hershey trajo progreso y modernización. Escribía que Hershey creó empleos, mejoró las condiciones de vida y construyó una comunidad modelo con escuelas y hospitales en zonas rurales. Sin embargo, algunos consideraban que sus acciones eran una forma de neocolonialismo que fortalecía la influencia de Estados Unidos en la economía cubana. La doctora Sofía Ruiz Alfaro, en su investigación, destacaba que las acciones de Hershey reflejaban las relaciones de poder entre Estados Unidos y Cuba en el siglo XX.
La experiencia de Guy Weir, ingeniero en la central azucarera, también aportó detalles importantes para entender la influencia de Hershey en la isla. De 1941 a 1945, en Cuba, en la hacienda central Hershey, compartían su punto de vista sobre la comunidad en rápido desarrollo que allí se había formado. Mientras que un trabajador común de la industria azucarera ganaba alrededor de $1 al día, los empleados de la hacienda central Hershey recibían 450 centavos diariamente. Este salario era considerablemente más alto y reflejaba la preocupación de la empresa por el bienestar del personal y la atmósfera próspera en la comunidad. Esta comunidad, que alguna vez encarnó el sueño de un empresario estadounidense, ahora se ha convertido en un ejemplo de la influencia del control económico extranjero. Demuestra cambios políticos significativos y sus consecuencias en la región del Caribe a lo largo del tiempo.